Hola, soy Santiago Martínez, creador de las técnicas de meditación AlmaWorks. Y el día de hoy les voy a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a comenzar a reflexionar sobre el tema del ego y del alma. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué es el alma y qué es el ego? El alma, en esencia, es curiosa. En esencia, busca comprender. El alma es curiosa de experimentar y de esa experiencia es que adquiere comprensión y sabiduría. Entonces el alma, cada que experimenta, reflexiona lo experimentado y cuando comprende lo experimentado, nace en ella lo que llamamos sabiduría. Ninguna experiencia para el alma es buena o es mala, simplemente es una sabiduría por despertar. Por lo tanto, cuando un niño ve, supongamos, una bicicleta, puede ver este objeto como algo desconocido, algo para experimentar. En principio, este objeto desconocido puede causar miedo en el niño, puede causar incluso dolor si lo comienza a experimentar y si comienza a caer, pero una vez el niño aprende cómo montar en bicicleta, nace en él una sabiduría de montar en bicicleta y la bicicleta se transforma en un juego para el niño. Y el niño comienza a jugar con esta bicicleta hasta que se aburre de ella. Y cuando se aburre de ella, el niño busca un nuevo juguete, una nueva experiencia para experimentar, para aprender y para adquirir sabiduría. Entonces, ese es el objetivo del alma en este planeta. Venimos a experimentar y a reflexionar lo experimentado. Entonces, mientras más experimentemos, mayor sabiduría vamos a adquirir, siempre y cuando reflexionemos lo experimentado, ya que podemos experimentar y experimentar una y otra vez lo mismo y no aprender de ello. Entonces, por lo tanto, es muy importante siempre analizar, reflexionar y comprender la lógica del comportamiento de lo que estamos experimentando. Entonces, ¿qué es el ego? Cuando absorbemos todas las experiencias del cuerpo físico, almacenamos toda esta experiencia en el campo mental y creamos creencias frente a este campo. Creencias de que hay cosas agradables y desagradables. En el campo emocional lo mismo, creamos creencias de que existe el miedo y la seguridad. Y en el campo mental creamos un concepto de que creemos de que existe lo bueno y lo malo. Entonces comenzamos a juzgar absolutamente todas las experiencias como buenas o malas. Cuando nosotros nos identificamos con todas estas creencias que hay en nuestra mente, creamos algo que llamamos ego. El ego es la identificación con todas estas creencias. La identificación con la creencia de que somos este cuerpo físico, somos este cuerpo emocional y de que tenemos que intentar buscar una seguridad para este cuerpo humano. Entonces el ego siempre va a buscar la seguridad y siempre va a huir de lo que cree que puede ser peligroso. En cambio, el alma siempre va a buscar experiencias y aprender de estas experiencias, ya que no las juzga como buenas o malas. El ego nunca va a permitir que el alma pueda manifestar esa curiosidad, ya que el ego siente miedo de todo lo que no conoce, o sea, todo lo desconocido. El ego es formado por toda la memoria, todo el pasado. Por lo tanto, el ego va a intentar que nosotros repitamos una y otra vez el pasado, que estemos en la zona segura. Si el alma viene a experimentar cantidad de experiencias en este planeta y le da una gran curiosidad de, ve, yo por qué no puedo experimentar trabajar en un banco. El alma siente curiosidad de trabajar en un banco, ponerse un cachaco, ir allá a trabajar en un computador, siente mucha curiosidad y comienza a experimentar esta experiencia. Una vez la comienza a experimentar, comienza a absorber conocimiento de ella, comienza a aprender una nueva sabiduría y aprender sobre finanzas y economía. Pero hay un momento en que el alma se cansa de esta experiencia. Ya cuando aprende, esta experiencia se vuelve aburridora. Empieza a sentir curiosidad por nuevas cosas. De la misma manera que el niño sintió curiosidad por la bicicleta, la superó y buscó un nuevo juguete, supongamos el carro. Ahora el alma ya no quiere jugar con el juguete llamado banco. Ya quiere jugar, supongamos, con el juguete llamado escribir libros, viajar por el mundo tomando fotografías o crear una empresa innovadora de tecnología. Entonces, el ego no va a permitir eso, porque el ego va a sentir miedo. ¿Miedo de qué? De lo desconocido. El ego
va a hablar una y otra vez internamente, una vocecita que nos va a decir, es mejor que te quedes en este trabajo porque ya tienes un salario fijo, tienes una vida segura para un futuro, pero el ego no sabe el futuro, el ego no conoce el futuro. El ego no sabe si esta alma dentro de 3 años no vaya a estar en este planeta, no sabe si el banco se vaya a quebrar dentro de 3 años, y igual le toca que buscar otro trabajo. El ego no sabe absolutamente nada sobre lo que viene a hacer el alma. Solo nosotros, que somos el alma, sabemos lo que nosotros venimos a hacer. ¿Y qué es lo que nosotros venimos a hacer? Lo que nos da curiosidad. Siempre lo que hemos de reflexionar es, ¿qué me genera mi curiosidad? Y hay que diferenciar muy bien qué es curiosidad. Curiosidad no es deseo, es algo totalmente diferente. Deseo es querer experimentar algo que ya se tiene una idea preconcebida de lo que es. Por lo tanto, el ego siempre desea repetir lo mismo. ¿Repetir qué? Lo que genera cosas agradables y lo que genera emociones de tranquilidad y lo que percibe como un concepto de lo que es bueno. El alma no, como el alma no está o no pertenece a este campo mental, o sea, no es el ego, el alma no juzga ninguna experiencia como buena y como mala, el alma se abre a todo tipo de experiencias sin juzgarlas, simplemente absorbe todas esas experiencias, las reflexiona y adquiere sabiduría. Entonces, hay que reflexionar muy bien qué deseos vienen de nuestro ego, los cuales siempre van a estar condicionados, los deseos siempre están condicionados, porque los deseos en sí buscan una seguridad y una supuesta felicidad, o sea, esa seguridad supuestamente está brindando una felicidad, pero nosotros observamos que constantemente cumplimos los deseos del ego, compramos el carro que el ego nos pedía, la casa que el ego nos pedía, tenemos el trabajo que el ego nos pedía, tenemos la esposa que el ego nos pedía, pero el ego siempre va a pedir más cosas, porque el ego siempre juzga y siempre va a desear, porque es una felicidad pasajera. Por un momento siente que ese deseo manifestado llena el interior, pero después se da cuenta que no, que sigue ese vacío. Por algo el ego cree que de pronto manifestando otro deseo se va a llenar ese vacío. Pero si nosotros reflexionamos todo nuestro pasado, comenzamos a ver que hemos manifestado cantidad de cosas que nos ha pedido nuestro ego, incluso nuestro presente es lo que supuestamente nuestro ego nos pedía. Estudiamos la carrera que nuestro ego pidió, trabajamos supuestamente en donde debíamos de trabajar, tenemos muchas cosas que nuestro ego nos pidió, pero ya no nos sentimos supuestamente felices. Pero sin embargo, seguimos repitiendo esas experiencias porque nuestro ego nos dice que son seguras. En cambio, a nuestra alma no le importa el dinero, no le importa la fama, no le importa la seguridad, no le hace caso al miedo. Nuestra alma lo que busca son experiencias nuevas que den nueva sabiduría. Esta curiosidad que tenemos internamente no le importa todo este tipo de condiciones. Por lo tanto, a nosotros nos tienen que obligar a hacer lo que nosotros sentimos como curiosidad. Nadie nos tiene que obligar. Eso lo podemos hacer nosotros mismos solos. Nos paguen o no nos paguen dinero, haya o no haya gente, nos entienda o no nos comprenda la sociedad. Es algo que tenemos internamente, es esa curiosidad. ¿Curiosidad de qué? Cada persona internamente sabe qué curiosidad hay. Si es viajar, escribir un libro, crear una empresa, comenzar a estudiar un conocimiento, hay curiosidad. Comienza a escribir todo lo que te da curiosidad, todo lo que harías, así no te pagaran, todo lo que harías así estuvieras solo, algo que disfrutas realmente, algo con lo que te sientes realmente conectado. Y también analiza el ego, cómo te ha estado controlando, cómo te ha estado encarcelando en una jaula que se llama seguridad. Entonces, te invito a que encuentres realmente lo que te permite vibrar, lo que realmente va a permitir que tu misión, la misión de tu alma se manifieste. Cuando te dejas llevar por esa curiosidad, las puertas se empiezan a abrir en la vida. Muchas cosas que nuestro ego no percibe se empiezan a manifestar, ya que el ego no conoce lo desconocido. El alma tampoco, porque es desconocido. Pero una vez lo comenzamos a experimentar, comenzamos a adquirir nueva y nueva sabiduría que nos cambia la conciencia y nos permite ver el mundo de una manera diferente. Entonces te invito a que comiences a romper todas las creencias que hay en tu ego, a cuestionarlas y a conectarte internamente con tu corazón, a sentir lo que realmente te hace vibrar.